Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como siempre, nuestro comantenedor y profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús, ¿cómo estás? Saludos, decano, un placer. Jesús, continuamos con nuestro transcurrir de temas relacionados con el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Como siempre aclaramos, esto basado en el libro del mismo título, editado por el arquitecto Bernard Tschumi y por la arquitecta Irene Shen. Hoy seguimos adentrándonos en el tema de la globalización y la arquitectura, pero en esta ocasión lo estaremos abordando desde la mano de un ensayo titulado The Global and the Local, lo global y lo local, escrito por el arquitecto Terence Riley, que lamentablemente falleció ya en el 2021 con apenas 66 años cumplidos, y quien además de una práctica privada ocupó una posición importantísima, que fue director y curador del Departamento de Arquitectura del MoMA, del Museum of Modern Art en la ciudad de Nueva York, que sabemos que es uno de los grandes museos del mundo y quizás el museo más importante en términos de arte moderno. Esta posición la ocupó desde el 1992 hasta el 2006. Y él es el escritor de este interesante ensayo, un ensayo, a diferencia de otros, relativamente fácil de leer. Hemos encontrado algunos ensayos un poquito más difíciles. Y a diferencia del ensayo aquel que analizamos de Norton, en este caso, él se hace algunas preguntas e intenta respondérselas, ¿verdad? Right. Que aquel de Norton como que nos lo dejó el trabajo todo a nosotros. O sea que, y quiero comenzar por donde él comienza, que es, él habla de que este tema de globalización, o este término, debo decir, este término de globalización o global, ha venido a sustituir o camuflar o restarle importancia a términos que ya eran comunes para nosotros, tanto en todos los aspectos de la cultura, pero tanto en el arte como en la arquitectura, como temas como transnacional, multinacional, internacional, en fin, todos estos términos que de alguna manera se referían a esos aspectos de la cultura que transgredían o cruzaban los límites de las fronteras físicas o culturales de un país, y que empezaban de alguna manera a crear una periferia multicultural en esos puntos de encuentro con las otras naciones, con las otras culturas. Pero él dice, mira, pero el globalismo supera a estos términos y es diferente a estos términos en algunos aspectos. Pero no quiero seguir adelantando el tema a los que nos escuchan y a los que nos ven, sin darte la oportunidad a ti a que un poco introduzcas el tema y nos dejes saber tu parecer. Adelante, por favor. Claro, claro. Es curioso, yo creo que tal vez Norton y Riley debieron
tomar un café juntos y compartir ideas, porque de nuevo me parece curioso que él responda algunas preguntas que Norton no lo hace. Pudo haberle respondido algunas preguntas a Norte y nos hubiera quitado trabajo a Exacto. nosotros, sí. Exacto, exactamente. Mira, es curioso porque estos dos términos que él utiliza, globalización y globalismo, para mí es interesante porque no en todos los ensayos que hemos leído no necesariamente como que intentan definir ambos términos o cuáles son sus diferencias, ¿no? Y curiosamente, para mí podríamos tratar de definirlos como globalización, como igual que modernización, que son estos procesos que modifican el entorno, ¿verdad? Pero casi que uno podría decir o cuestionarse, la globalización es el sucesor de la modernización en cierto sentido, pero a una gran escala. Ah, y que me está muy curioso que el mismo Riley diga, mira, ¿sabes qué? La invención del Internet puede estar muy amarrado a esta cuestión de la globalización y el globalismo, ¿no? Que ya mismo voy a hablar un poco de eso, ¿no? Pero que en cierta manera, una de las cualidades que uno podría extrapolar del escrito es que maybe la globalización se trata sobre estos procesos rápidos, ¿no? Que modifican el entorno, inclusive cómo nos relacionamos a lo que nos rodea, ¿verdad? O uno podría decir que la globalización se caracteriza por esa rapidez. Mientras que lo que él se refiere como internacional, lo transnacional y lo multinacional, no necesariamente son capaces de lidiar con la rapidez de la globalización, o inclusive siempre ocurre mucha idiosincrasia en esas dinámicas locales, ¿no? Am, que en cierta manera el globalismo, por otro lado, podría considerarse como la experiencia vivida de esa globalización, ¿no? Am, que es esta que se ve en todas partes, en donde sea y cuando sea, ¿no? Y que, de nuevo, yo creo que una de las observaciones que él hace cuando él hace la mención del Internet, ciertamente la invención del Internet no es necesario saber su origen, ¿verdad? Pero No explica nada sobre el Internet, saber el origen del Internet, exacto. exacto. Adelante. Pero es curioso porque significa que lo que está amarrado a lo local, es decir, lo que él se refiere con lo internacional, transnacional, multinacional, está ligado a la cultura. Por lo tanto, saber el origen de la cultura sí tiene algún tipo de valor, ¿no? Porque tiene sus distintos orígenes y se transmite, se transforma como un tipo de conocimiento. Versus el dato de cuando surge el Internet, pues tal vez no es tan relevante en este sentido, ¿no? Claro. So que yo creo que en esa primera mirada del escrito, yo creo que tal vez Riley como que debió tal vez explicar un poco más, pero para eso estamos en en el programa, para tratar de abundar un poco más en eso. No sé, coincides con esa primera lectura general de la primera Co- parte del ensayo? Coincido completamente con esa apreciación tuya y con la última, que quizás pudo haber explicado un poquito más, pero eso son ensayos cortos que ellos hacen lo que pueden con el espacio, con el limitado espacio que le dieron, ¿verdad? Porque yo estoy Claro. seguro que había unos parámetros en términos de los espacios. Eh, es curioso que él usa el ejemplo del Internet y usa el ejemplo del real estate y de los edificios altos. Dice, es un conocimiento tan global Right. que en nada aporta definir, en nada aporta su definición el Ujú. saber que puede haber surgido en Chicago. Surgió en Chicago es interesante, pero no es algo que tú digas, este, me es imprescindible, ¿verdad? Me es imprescindible saber cuál es su origen. Él dice que todos estos términos, transnacional, multinacional, internacional, implican obviamente, como dije, el transgredir, el cruzar fronteras, pero, Ujú. pero todavía esos conocimientos o esas culturas conservan el aspecto local. Todavía están Exacto. definidos, todavía no es una y la misma cosa. Yo que estoy ahora, te mencionaba antes de comenzar en la lectura de este libro que me llegó hace
hace 3 días atrás y ha sido mi tortura porque casi estoy durmiendo muy poco porque me he quedado pegado leyendo y leyendo cuando vuelvo del trabajo. Y que se llama Filter World, escrito por un muchacho muy joven, Kyle Chaika. Y este libro te habla de los algoritmos. Y Right. entonces él dice que él establece y toca los algoritmos y toca y explica los algoritmos como resultado de las redes sociales y del intercambio de billones de personas ya en términos de sus preferencias en las redes sociales y cómo el sistema te va acomodando las preferencias de estas personas al grado Ujú. tal de que te va decidiendo, te va poniendo en el camino en tus búsquedas digitales, te va poniendo estas selecciones, estas preferencias Claro. de todo, en términos de gustos, en términos de lugares a visitar, de comidas, de todo. Y entonces te dice que el mundo empieza a filtrarse, es un mundo filtrado y es un Mm, mundo, es una cultura plana. Dice, corremos el mm, peligro de que nos convirtamos en una cultura plana donde todos veamos, tengamos las mismas preferencias y busquemos las mismas cosas, porque así claro. nos lo está poniendo el sistema. Yo creo que, porque el libro entra en la arquitectura también, y dice, las preferencias por la arquitectura, por la decoración, por el landscape, comienzan a ser iguales. El gusto Ujú, por el mid-century empieza a ser universal. ujú, Entonces, ujú. es curioso porque el libro te menciona tanto como que si en todas las ciudades del mundo, él ha viajado todo el mundo y en todas las ciudades del mundo, aún en el África o en la India o en China, en todas las partes que él ha estado, porque este Kyle Chaka ha estado en ha viajado el mundo entero. Dice, yo siempre Ujú. encuentro un coffee shop tipo Starbucks. No es Starbucks, pero tipo Starbucks. Siempre hay ese coffee shop tipo Starbucks. Dice, pero una cosa que me da más miedo es que yo entro allí, me siento, abro mi laptop y cuando miro alrededor, todas las personas que están alrededor mío son como clones míos, son el mismo tipo de persona que yo. Entonces él dice, esto es un mundo global y es un peligro esa globalización. Y yo creo que un poco ese libro que lo leí a través del interés que me ha despertado el tema de la globalización y que lo escogí, y que lo estoy leyendo ahora, va bien de la mano ese enfoque con este de Terence Riley, donde dice, mira, las cosas, la globalización va más allá y es algo que está en todas partes, en cualquier parte. Ujú. Anywhere, everywhere, tú sabes, está en todas partes, en cualquier parte y es común, es más allá de lo internacional. Y eso, ciertamente, yo no sé a ti, pero a mí me da mucho miedo el que el mundo Claro, se claro. vaya aplanando, la cultura se vaya aplanando de esa manera. Ujú, ujú. O sea, casi que todo el entorno se convierte homogéneo, ¿no? Y es como que ninguna de las características culturales entra para ser partícipe. No sé, maybe la globalización lo que hace es suspender o hacer levitar aquellos conceptos generales que pueden ser ensamblados en cualquier lugar y simplemente presentarlos tal como es, ¿no? Como este branding de ya, somos globales en cierto sentido, ¿no? Ah, hmm, Es curioso, fíjate, yo me pregunto si, volviendo a un comentario del programa anterior, si eso tuvo que ver con la influencia del estilo internacional y la arquitectura moderna del principio del siglo XX, ¿no? En tratar de generar este tipo de lenguaje general o en común que de alguna manera el resto del mundo intentó asimilar, pero lo asimiló de manera errónea, ¿no? Casi que, y debemos recordar que también estábamos en el siglo XX, era un contexto de producción en masa, o sea que la noción de poder repetir a gran escala
como que se empieza a ver en patrones de producción general, ¿no? En las compañías, ¿no? Que también influye en la arquitectura. O sea, para poder hacer arquitectura del estilo internacional necesitas acceso a producción de materiales similares o iguales, ¿no? Que yo creo que hay una pregunta que él hace bien interesante sobre si la arquitectura, de nuevo, la arquitectura puede ser global. Eh, yo pienso que Es curioso si porque la, esa pregunta nos la hemos hecho ya nosotros, nos la hicimos la otra vez, pero adelante, por favor. no, Y lo hace Norton, porque Norton recuerda que exacto, dice, la arquitectura es la respuesta a un problema específico en un lugar específico. Eso lo dijo Norton, tú sabes. exacto, exacto. Nada, creo que tengo solamente un comentario bien breve, pero yo pensaría o argumentaría que las partes de la arquitectura está en todas partes o pueden accederse en todas partes, ¿verdad? Pero la forma en cómo se ensambla, digamos, la arquitectura, ahí es donde el arquitecto o arquitecta tendría que decidir si lo hace desde una óptica de lo local o de lo global, ¿no? O sea que no sé si es que la arquitectura del siglo XXI todavía tiene esa opción de decir quiero ser local versus global, ¿no? Me sospecho que sí, pero parece que no es, digamos, la tendencia contemporánea. No sé si coincides con esa lectura o tal vez lo ves de otra manera. Yo creo que tú puedes, como arquitecto y como diseñador, puedes quizás resistirte a caer en las tendencias Mm, globalistas, ¿verdad? Que se ujú, te ujú. imponen y se te presentan por todas partes, Right, incluso no solamente por las revistas, por lo que tú ves o por lo que tú right. estudias o por quienes te enseñaron y te educaron y te criaron como arquitecto, pero incluso por los requisitos y las solicitudes de tu cliente. El Right. cliente muchas veces está igualmente influenciado y viene con solicitudes y expectativas Ujú, de que tú le produzcas una solución que cumpla con unos parámetros que él conoce y que son mayormente globales, claro. que es a lo que ha estado expuesto. Y entonces, yo creo que uno siempre se puede resistir y uno puede tratar de mantener algunos efectos locales, Ujú, ujú, pero, pero como tú dices, yo creo que la tendencia es a globalizar. Y globalizar, yo ujú, comienzo a entenderlo después de todo lo que estoy leyendo, a uniformar, pero uniformar más allá de lo que trató de ser el estilo internacional, ujú, eh, es, es uniformar en términos de todos los aspectos de la cultura, basado en, como dije, en los algoritmos de millones, billones de personas que de alguna manera empiezan a escoger las mismas cosas. Y no ujú. solamente empiezan a escoger las mismas cosas, sino que el sistema mismo refuerza esa selección y entonces ya caes en una centrífuga, una espiral donde lo único que te aparece y las cosas que se te presentan y lo que se te muestra es todo bastante uniforme, porque el sistema se va reforzando a él Ujú, mismo. Tú ujú, encuentras solamente un estilo de cosas en tu búsqueda y por lo tanto te acostumbras a ese estilo y por lo tanto sigues buscando en ese estilo y vas reforzando los algoritmos y cuando llegas a ver, aún sin quererlo, ujú, has creado un monstruo de información toda uniforme, toda uniforme que te bombardea con ideas iguales sobre el mismo estilo. Entonces salirte de ahí resulta complicado porque en ese mismo bombardeo de estilo y de ideas está el cliente tuyo. Y por lo claro. tanto crea expectativas sobre no solamente sobre ti, sobre tus seguidores, sino Ujú, sobre tus clientes, sobre tus ujú, estudiantes. Todo el mundo está ujú. esperando eso de ti. Es curioso porque entonces, ¿cómo uno sale de eso? Esa es la crisis del precedente global.
Esa es la crisis del presente global. Pero nada, continuamos. Con esto hemos terminado la primera mitad de este programa. No se retire nadie. Nos vemos en la segunda mitad y completamos el análisis de este ensayo. No se retire nadie. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo, como siempre, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, continuamos con el análisis del ensayo titulado The Global and the Local, lo global y lo local, escrito por el arquitecto Terence Riley, quien, como habíamos dicho, fue curador del Departamento de Arquitectura del Museum of Modern Art en Nueva York. Esto ocurrió desde el 92 hasta el 2006. Y él nos trae a nuestra atención este curioso ensayo que es parte del libro del estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI que hemos estado utilizando como guía en todos estos programas. Y nos habíamos quedado en el análisis que él hace de inmediato, comenzando el ensayo, la diferenciación que él hace entre los términos estos, tales como internacional, transnacional y multinacional, con lo que es el globalismo o lo que es la globalización. Y él está explicándonos que el globalismo y la globalización es un término todavía mucho más abarcador que estos otros, porque estos otros todavía resguardan o conservan o de alguna manera participan de algunos aspectos locales de las culturas, que es que aunque sí habíamos hablado, aunque sí hay un cruce de fronteras culturales en todos estos otros movimientos como el internacional o el multinacional o el transnacional, cada una de las culturas conservan todavía su referencia local. En el globalismo, esto se desaparece porque ya entra en temas que su procedencia, su aspecto local no es trascendental para ese aspecto de la cultura. Y habíamos hablado dos en particular, el Internet, por ejemplo, que no importa dónde surgió, es global. El real estate, los bienes raíces, pues no importa, o el diseño de los skyscrapers, de los edificios multipisos, pues de gran altura, pues no importa que su procedencia sea o su origen esté en Chicago, en realidad no ayuda o no aporta a la definición actual de este conocimiento global que es el diseño de estos grandes edificios. Entonces, comenzamos a entrar en estos aspectos de la cultura que al no tener relevancia sus procedimientos, de dónde proceden, debo decir, que yo creo que es la manera correcta de decirlo, son globales, son propiedad de todo el mundo y todo el mundo comparte, y esta es la parte que estamos tú y yo quizás conversando, comparte los mismos valores en estos conocimientos. En los aspectos, en los conocimientos que todavía tienen unas raíces locales, los valores son locales. En los que son globales, a mí me parece que se comparte los valores de ese conocimiento a nivel global. Él entra posteriormente a mencionar una serie de arquitectos, figuras que hemos nosotros analizado aquí anteriormente de la arquitectura propiamente. Y él dice que aunque sí se pueden concebir estas figuras
o estas corporaciones arquitectónicas que hacen trabajo en el mundo entero, sí se pueden entender como globales. Todavía él entiende que en estos casos, ¿verdad? Como él nombra a Norman Foster, por ejemplo, a Rem Koolhaas, también nombra a la corporación SOM, Skidmore, Owens and Merrill, como figuras que pudiéramos analizarlas o verlas globales, pero él dice que todavía en ellos Ujú. el conocer su procedencia, conocer de dónde viene, ayuda a entender su obra o ayuda a entenderlos a ellos. Podríamos diferir en algo de eso, pero él hace esa aclaración. Yo no quiero seguir avanzando sin darte la oportunidad, obviamente, que retomes tu línea de pensamiento y que sigas compartiendo con nuestros oyentes y Mm. aquellas personas que nos están viendo. Por favor. Claro, claro. Fíjate, es curioso, digamos, esta última parte del ensayo, lo que tal vez Riley lo que está tratando de articular es la idea de que existe una paradoja en esto de la globalización, porque cuando él menciona a Ren Koolhaas, Norman Foster, Frank Gehry, SOM, en el contexto de esos arquitectos, de dónde provienen, cuáles son sus experiencias culturales, casi que contribuyen a la noción de lo que sería una expresión de una arquitectura globalizada, ¿no? Am, y que maybe sí, maybe en el contexto de una arquitectura global, lo que se comparte versus lo local tienen que estar como que cooperando curiosamente juntos, ¿no? Pero el producto no contribuye a lo local, contribuye a la mirada general de las cosas, Ujú. ¿no? Como si se cancelara un componente de la ecuación y no necesariamente se mantuvieran intactos los dos, ¿no? Que yo creo que contribuye a esta noción de lo homogéneo, ¿no? Esta expresión igual, o como habías mencionado en el programa anterior, en la primera mitad, esta expresión plana de las cosas, de la arquitectura, ¿no? Y es como si, claro, o sea, uno habla de Koolhaas, Foster, Frank Gehry, su arquitectura es de gran calibre, ¿no? Pero para nosotros los mortales, casi que la aspiración viene siendo un tipo de responder a esa tendencia, pero no necesariamente con un componente, digamos, suficientemente profundo y crítico, ¿no? Casi que la parte crítica se puede poner en un lado porque podemos ensamblar las partes de la arquitectura sin, digamos, pensar demasiado, ¿verdad? Yo diría que casi que un pensamiento que tengo es que ah, digamos, los interiores de la arquitectura casi siempre siguen siendo lo mismo, parecen iguales, o sea, hay una tendencia típica, ¿no? La pregunta es de dónde sale esa tendencia. No se sabe, digamos, no se sabe el origen, y yo creo que ese es algo curioso sobre esta observación que está haciendo Riley, sobre que ya no es necesario saber de dónde la procedencia de las cosas, ¿no? Sino ya existen y las podemos como que ensamblar en un mismo lugar. No sé, no sé si tienes Tengo un alguna reacción. comentario de que yo voy a diferir. Yo decía que yo podía diferir, o si no diferir, por lo menos eh, eh, puntualizar Ujú, en un aspecto que menciona Riley. Cuando hace esta lista y él menciona a un Ren Koolhaas o a un Norman Foster, a un Frank Gehry, pero incluye en la lista a Skidmore, Owens and Merrill. A mí me ujú, parece que ahí hay un error. Porque mm, yo creo que una corporación dedicada al diseño como SOM, ujú, hay una inclinación mayor por el globalismo, al no tener necesariamente esta figura, al haberse ujú, borrado, ya SOM es tan grande que ya se ha borrado
esos Ujú. apellidos se han borrado al grado de que ya yo creo que yo soy el único que dice los tres apellidos, pero ya no existe, tú sabes, es Owen, ya es Skidmore, Owens o Merrill, ya no están por ningún lado, ni Right. estableciendo ninguna tendencias, ni ninguna preferencias en el diseño. Es Right. una corporación dedicada al diseño que a mí me parece que tiene una gran vocación global. Mm. No así cuando, aunque sean grandes oficinas, porque son oficinas grandísimas, Ujú. no hay duda, o Norman Foster, uno ya lo hemos visto, es una oficina gigante, ¿verdad? Ujú. Pero con unos proyectos gigantes, este, pero todavía está la figura de él. Y yo creo que Right. la figura de él permea, las preferencias del permea, la búsqueda, aunque sea una máquina o una fábrica de producción de proyectos donde él está bastante distante del detalle del proyecto y quizás Right. solamente vigila la parte conceptual del proyecto, pero es bastante como para todavía protegerle Right. sus sus preferencias y sus tendencias que siempre son locales. Ujú. O sea que yo creo que yo haría esa diferencia. Yo haría esa diferencia porque entonces también me preguntaría hacia dónde va el mundo. Si el mundo va a que, así como Skidmore, Owens and Merrill ya no existen para todos los efectos, y ahora lo que existe es OWM, si eso es lo que Ujú. va a suceder, si eso es lo que va a suceder eventualmente con Koolhaas, si estas oficinas van a tener vida después de ellos, y si van a tener vida después de ellos porque son grandes industrias de Right. productoras de proyectos, pues poco a poco pues se va a ir borrando Ujú. cualquier influencia que estas grandes mentes, estos grandes genios podían tener sobre el producto local, y entonces esas firmas eh, eh, gravitarán hacia una oferta global, hacia aquello que entiendan que es más aceptado y por lo tanto más exitoso. Yo no sé si tú lo ves de esa manera, que él comete un error al poner estos cuatro nombres juntos. Sí, es que es curioso porque también Ren Koolhaas tiene OMA, Office for Metropolitan Sí, Architecture. pero sí, 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 no, pero él existe, tú sabes. Sí, sí, sí. Pero tal vez es Pero lo que... dentro de poco no. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí, sí, dentro de poco no. O sea, la ley natural te dice que dentro de poco no. Entonces, si cuando él no esté ahí, y yo no sé Ajá. cuánto tiempo él está ahí, cuánto tiempo le dedica en la actualidad, pero por lo menos su visión conceptual está detrás de su proyecto lo suficiente para que él los pueda reclamar. Si cuando él no esté Claro, ahí, claro. si se va a gravitar hacia, ok, vamos a seguir produciendo, obviamente, pero vamos a acomodarnos a qué es lo que nos piden, qué es lo que la gente espera. Claro, es que tal vez lo que estás haciendo observación es que realmente está en peligro de extinción la noción de autoría en arquitectura. O sea, que se está disipando el authorship, ¿verdad? Y que, de hecho, ya ha pasado, por ejemplo, la oficina de Zaha Hadid, que se ha convertido en este tipo de corporación de arquitectura muy similar a SOM y que ahora mismo creo que está dirigida por Patrick Schumacher, si no me equivoco, ¿no? Pero casi como que la noción o la idea o sea, sí, las ideas de Zaha Hadid se han convertido como un tipo de trademark, ¿no? No necesariamente estilo, pero digamos ese no sé qué, pero parece Zaha, ¿verdad? Ujú. Y de momento ese trademark tiene más capacidad de participar en esta cultura global, ¿no? Que se puede eh, llevar a cualquier parte del globo, ¿no? Entero, ¿no? O sea que yo, no sé, es curioso, es como si la autoría necesita del lugar, del sitio, y hay un origen, hay un centro, versus cuando adquieres este estatus de autor que se ya ha disipado, no necesitamos el centro, no necesitamos ninguna referencia porque todo es la referencia al final del día, ¿no? No sé, para mí que el tipo de lectura que te estoy dando me resulta más cercano a una lectura filosófica
inclusive una teoría cultural que decirte una teoría de arquitectura, porque ahora No, es que mismo no. es cultural, no hay duda, yo estoy contigo en esto. O sea, por ejemplo, yo pienso si un Mies, ah, Ujú, o un Le Corbusier, o ujú, un Walter ujú, Gropius, y ujú. mucho menos un Frank Lloyd Wright, Right, pudieran haber sido considerados en algún momento una figura global. Ellos cargaban con su localidad, con right, su punto de partida. Digo, right, no hay right. duda de que un Bauhaus era un movimiento que aspiraba a hacerse internacional, Done. pero siempre partiendo de unas raíces locales muy fuertes que nunca hubieran podido, me parece a mí, atribuirse que son globales. Pero hoy en día las comunicaciones son otras, el mundo es más pequeño, la capacidad de comunicación es brutal, esta contaminación cultural constante que tenemos eh, Mm, hace que sí se pueda globalizar algunas ideas, cosas mm, a las que yo creo que a las que no podía aspirar Mies podía aspirar a ser reconocido, pero incluso exacto. hay que, al final de su vida, había que irlo a buscar a Chicago a ver qué era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero no se podía, no podía reclamar que eso se estaba haciendo en todo el mundo y que todo el mundo estaba haciendo eso, ¿sabes? Y mucho menos un Frank Lloyd Wright, olvídate, un Frank Lloyd Wright es imposible de globalizar, es una persona sumamente local. O sea que yo creo que, no sé si estás conmigo, la globalización no hubiera podido existir sin el siglo XXI, por eso me parece tan acertado traer este tema y sin la capacidad de comunicación que nos ha dado el siglo XXI y el No, Internet. sí, estoy de acuerdo. De nuevo, yo creo que por como te dije, yo creo que la globalización es más estos procesos rápidos que modifican nuestro entender de la cultura y la de los demás, ¿no? Entonces, casi es como si, digamos, las ideas o inclusive nuestras aspiraciones en la arquitectura de ser estable, casi que cuando entran en este nuevo mundo o este mundo rápido, se difuminan, desaparecen y empiezan a flotar por casi como este espacio cultural que no sabemos qué. Oye, maybe esto se explica con alguna teoría de caos del siglo XX o algo así, donde hay una práctica de repetición tanta y tanta que llega a la nada y ahí ocurre un tipo de entropía, no sé. Pero maybe ese es el precio a pagar para poder ser una sociedad globalizada. Eso tal vez es mi lectura. Ciertamente, yo creo que el Internet y el siglo XXI y todo esto, pues no es lo que ha permitido esta globalización. Yo voy a hacer una referencia con todos los cuidados que puedo y sin querer herir a nadie de los que me están escuchando y obviamente sin desmeritar a la persona que voy a mencionar, pero, pero para darnos cuenta de cómo se establecen las preferencias y saliéndonos un poco de la arquitectura y yéndonos a la literatura. eh, Hace unos años atrás, no mucho, se puso bien de moda este escritor brasileño Paulo Coelho, Ujú, que muchos recuerdan muchas obras de él. Y ujú, era como que lo único que la gente leía. Tú sabes, era como bien fashion decir Paulo Coelho y toda ¿cómo era aquella del fraile y su Ferrari o algo de eso, qué sé yo? Y entonces yo que no lo leía me dio un día con leerlo y no pude. No me ujú, gustó en lo absoluto. Es una cosa que yo dije, no pude ni acabar. Y yo que hago un commitment con los libros, que si yo lo empiezo, yo lo tengo que acabar. No pude acabarlo, no pude acabar Pablo Coelho. Y no me gustó en lo absoluto, no me entusiasmó, no me atrapó, no esto. Sin ujú, embargo, ahí tú ves cómo la cultura global se impone, ujú, porque yo no sé si era hasta mal visto que tú dijeras que no te gustaba, tú sabes, que no te interesaba, que no te gustaba, que no te gusta el libro, que lo empezaste a leer y te aburrió. Y entonces, ujú, eso yo creo que es un gran ejemplo de la globalización. Es casi que no solamente eh,
uniformidad de preferencias, sino hasta una imposición de gustos. Y casi que es una rebeldía decir, ¿tú sabes qué? No, yo no voy con eso. Y es muy difícil, uno salirse de esas tendencias. Pero nada, esto es tema para otro programa, porque ya esta segunda mitad se nos acabó. Pero es una buena conclusión, yo creo, el decir que la globalización ha sido posible gracias al Internet, porque eso nos amarra al análisis nuestro del estado de la arquitectura en el siglo XXI, porque en el siglo XX podríamos hablar de internacionalidad o internacionalismo, pero no de globalización. Yo creo que sería un tema que nadie entendería en el siglo XX, ¿verdad? O a mediados del siglo XX. Anyhow, gracias, Jesús, siempre por compartirnos tus ideas tan sabias y tan afiladas. Y gracias a todos aquellos que han estado con nosotros durante esta hora. Contamos con ustedes la próxima semana. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.